paranormal y ovnis. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas. Bienvenidos a este podcast llamado Paranormal y OVNIs. Como venimos anunciando en toda la semana, esta vez vamos a hablar sobre continentes perdidos. Normalmente cuando se nos viene a la mente la idea de continentes perdidos, siempre surge la mítica imagen de lo que viene siendo la Atlántida. Pero bueno, ese no es el único continente perdido, o al menos no es el único del que se habla, ¿no? Vamos a ir tratando vamos a ir hablando acerca de los otros continentes perdidos, algunos no tan conocidos, otros más, pero a final de cuentas vamos a tratar de desenmarañar un poquito acerca de qué hay atrás de todo esto, ¿no? Bueno, pues empecemos. El primero de ellos es uno que se llama Thule. Es el continente perdido de Thule. Y hace milenios las civilizaciones antiguas susurraban sobre una tierra más allá de los límites conocidos, envuelta en tinieblas y mitos. Su nombre, Thule, resonaba en los escritos de exploradores y cartógrafos. Un lugar que despertaba tanto temor como admiración. Nuestra odisea comienza en la antigüedad. Uno de los primeros exploradores que mencionó este enigmático lugar fue el griego Píteas en el siglo IV a.C., en su obra Sobre el Océano. Describió una tierra al norte de Britania que algunos identifican como el continente de Thule. Aunque sus escritos originales se perdieron, las referencias de escritores posteriores como Estrabón han mantenido viva la conexión de Píteas con Thule. Durante la Edad Media, las sagas nórdicas se sumaron al misterio, en particular las sagas islandesas, como la saga de los Ynglings y la saga de los Wrofkraki. Mencionan Thule como una tierra lejana y misteriosa. Estas leyendas nórdicas contribuyeron a cimentar la imagen de Thule como una tierra más allá de los confines conocidos, rica en mitos y magia. En el Renacimiento, la figura del cartógrafo y geógrafo alemán Gerhard Mercator influyó en la percepción de Thule. Mercator, en sus mapas de la región ártica, colocó una isla llamada Thile en el lugar donde se creía que yacía Thule. Este detalle cartográfico influyó en la cartografía posterior y en la búsqueda del continente perdido. Durante el siglo XIX, exploradores árticos como John Ross y William Parry, al buscar la ruta del noreste, avivaron la especulación sobre Thule. Aunque no encontraron evidencia directa, sus expediciones alimentaron la idea de que Thule podría ubicarse en las vastas regiones del Ártico. Más recientemente, investigadores como el arqueólogo noruego Helge Hindstrand han explorado posibles conexiones entre Thule y la historia de los vikingos en Groenlandia. Hindstrand descubrió asentamientos vikingos en América del Norte, lo que le ha llevado a especular sobre la relación entre estos hallazgos y las antiguas leyendas de Thule. ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente para que llegaran los vikingos hasta América, pues tenían que haber hecho una escala en algún punto. Estas referencias históricas, desde Píteas hasta exploradores árticos modernos, han dejado su marca en la búsqueda de Thule, un legado que persiste en las investigaciones contemporáneas sobre este enigmático continente perdido. A lo largo de los siglos, Thule se convirtió en un símbolo de misterio, inexplorado, desde las sagas nórdicas hasta las especulaciones renacentistas. Su ubicación exacta se volvió esquiva, alimentando la imaginación de generaciones. En la Edad Media, Thule tomó un giro místico. Se asoció con la búsqueda de la sabiduría y la utopía.
Algunos incluso lo consideraron el hogar de civilizaciones avanzadas y conocimientos perdidos. Thule ha sido envuelto en un manto de misterio y leyenda a lo largo de los siglos. Entre narrativas más destacadas se encuentran una proveniente de las antiguas sagas nórdicas, en particular de la saga de los Skargerings. Según esta leyenda, Thule era una tierra más allá de Groenlandia, hogar de criaturas extraordinarias y paisajes deslumbrantes. Los Skargerings, un pueblo misterioso descrito como seres sobrenaturales, habitaban esta región. Aunque la saga no proporciona coordenadas precisas, sugiere que Thule podría encontrarse en algún lugar entre Groenlandia e Islandia. Otra leyenda que contribuye al enigma de Thule es la que los monjes irlandeses. Se dice que en el siglo VI después de Cristo, estos monjes, en busca de aislamiento y espiritualidad, se aventuraron al norte del Atlántico en botes de cueros. Llegaron a una tierra que describieron como un paraíso remoto y aislado, rica en recursos naturales. Algunos investigadores han especulado que esta tierra podría ser Thule, ubicándola en las costas del actual Canadá o incluso más al norte. Durante el Renacimiento, las historias de exploradores y aventureros como Sebastián Cabot y Martin Frobisher añadieron capítulos fascinantes a la leyenda de Thule. Aunque sus expediciones no condujeron al descubrimiento del continente, sus relatos contribuyen a mantener viva la fascinación por esta tierra misteriosa. En la actualidad, algunas teorías sugieren que Thule podría estar relacionado con la mítica tierra de Baffin, una región ártica aún inexplorada en gran medida. Los mitos y leyendas continúan inspirando a los investigadores modernos a emprender expediciones en busca de este enigmático continente, manteniendo vivo el misterio de Thule en el siglo XXI. En la actualidad, la búsqueda de Thule persiste. Algunos teóricos sugieren que podía haber evidencia de antiguos mapas o incluso en la topografía del Ártico. Otros lo ven como un lugar muy simbólico, un reflejo de nuestros anhelos de lo desconocido. Ahora bien, la asociación de Thule con fenómenos ovni ha sido propuesta por algunos teóricos que buscan conectar mitos antiguos y eventos contemporáneos. Aunque carece de evidencia científica sola, existen varias razones por las cuales algunos especulan sobre la relación entre Thule y los ovnis. Leyendas de conocimientos avanzados. Algunas leyendas de Thule sugieren que era una tierra rica en conocimientos avanzados y tecnología. Los defensores de la teoría de los ovnis argumentan que las civilizaciones antiguas pudieron haber tenido encuentros con seres o tecnologías avanzadas que podrían ser interpretadas como naves extraterrestres. Luces misteriosas en el Ártico. Durante expediciones árticas y antárticas, los exploradores han informado sobre luces misteriosas en el cielo. Algunos teóricos sugieren que estas luces podrían ser fenómenos relacionados con ovnis y que podrían tener una conexión con la ubicación mítica de Thule. Relatos de avistamientos. En algunas leyendas de Thule se mencionan avistamientos de seres o criaturas extraterrestres. La interpretación moderna de estos relatos podría llevar a la especulación de los avistamientos descritos en la antigüedad eran en realidad encuentros con seres de otros mundos. Teorías de civilizaciones perdidas. Alguna teoría sugiere que Thule era el hogar de una antigua civilización avanzada que pudo haber tenido contacto con seres extraterrestres. La idea de una civilización perdida que compartía conocimientos con seres de otros planetas alimenta la conexión entre Thule y los ovnis. El simbolismo de Thule a lo largo de la historia ha sido considerada como una utopía inalcanzable o un lugar místico. Algunos teóricos sostienen que este simbolismo podría ser una representación de una realidad más allá de la comprensión humana, incluyendo la posibilidad de vida extraterrestre. Es crucial tener en cuenta que estas ideas son especulativas y carecen de un respaldo científico. La conexión entre Thule y los ovnis es más una interpretación moderna y simbólica que una conclusión respaldada por evidencia empírica. La investigación científica sigue siendo esencial para comprender fenómenos como los ovnis de una manera más objetiva. Pero, ¿qué pasa? Es una tierra en el Ártico, es una
tierra que se cree que existía o existe, que se encuentra por allá. Debemos recordar que en el mito de los griegos se creía que el dios Apolo de repente se iba de ahí del Olimpo y decía que iba a una tierra muy al norte, en donde ahí también requerían de él para aprender cosas. ¿A qué tierra se refería? ¿Los vikingos? ¿O a la gente que vivía en ese continente perdido llamado Thule? No lo sé. Algunos tendremos que llegar a nuestras propias conclusiones y determinar qué fue realmente lo que pasó, o si este continente existió o es pura imaginación o simples relatos que dieron, ¿no? Eso se lo dejo a cada uno de ustedes. Los siguientes 2 continentes de los que vamos a hablar, decidí juntarlos porque muchos los consideran que son es el mismo continente. Estamos hablando del continente de Mu y el continente de Lemuria. Vamos a ver el por qué son un enigma estos 2 continentes. Constituyen un integrante enigma que ha capturado la imaginación de exploradores, ocultistas y escritores desde el siglo XIX. Estas teorías sugieren la existencia de antiguos continentes perdidos en el Pacífico, con características y destinos particulares. Augustus Le Pleyron, un ocultista del siglo XIX, es el precursor de la leyenda de Mu, basándose en interpretaciones de inscripciones mayas y egipcias, así como mitos de los indios Hopi. Propuso la existencia de un continente avanzado llamado Mu. Su teoría sugiere que Mu albergaba una civilización sofisticada que desapareció en circunstancias misteriosas. Esta narrativa fue ampliamente difundida por James Churchard en su serie de libros El continente perdido de Mu, donde afirmaba haber descifrado antiguas tablillas nacalianas que describían la existencia y grandeza de Mu. Por otro lado, Lemuria es otra versión de la teoría del continente perdido, aunque con particularidades distintas. Esta leyenda se desarrolló en el contexto de explicar la distribución geográfica de algunas especies animales y plantas. A mediados del siglo XIX, el biólogo Philip Sclater propuso la existencia de un puente terrestre sumergido entre Madagascar y la India para explicar similitudes biológicas. Este puente hipotético fue llamado Lemuria. Ambas teorías comparten la noción de continentes perdidos en el Pacífico, pero difieren en sus orígenes y detalles. Mientras Mu se fundamenta en la interpretación de antiguas culturas y textos, Lemuria se originó como una hipótesis biogeográfica. Ambas, sin embargo, carecen de un respaldo científico sólido como tal. Los críticos argumentan que la falta de evidencia arqueológica y geológica contundentemente invalida estas teorías, aunque los defensores sugieren la posibilidad de que los restos de estos continentes están sumergidos en el fondo del océano. La ciencia establecida no respalda estas afirmaciones. A pesar de la falta de fundamento científico, la leyenda de Mu y Lemuria han perdurado en la cultura popular, han inspirado obras de ficción, alimentando la fascinación humana por el misterio oculto en esta historia de la humanidad. Es crucial reconocer que estas teorías se sitúan más en el ámbito de la especulación y la fantasía que en la ciencia rigurosa. La creencia de que Mu y Lemuria son continentes diferentes proviene en gran medida de la interpretación especulativas y místicas de ciertos personajes históricos y figuras del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos individuos, en su mayoría no vinculados a la comunidad científica, contribuyeron a popularizar esta idea basándose en interpretaciones subjetivas y a menudo inexactas de evidencias arqueológicas y mitológicas. Algunos de los personajes históricos más destacados relacionados con esta creencia, incluyen a los que ya mencioné: Augustus Le Pleyron,
que de 1825 a 1908 fue su periodo de existencia de este señor. Este ocultista y fotógrafo franco-estadounidense es una figura clave en la promoción de la leyenda de Mu. Le Plongeon interpretó inscripciones mayas y egipcias de manera altamente especulativa, sugiriendo la existencia de un antiguo continente avanzado en el Pacífico. Su trabajo sentó las bases para la popularización de la teoría de Mu. James Choate, de 1851 a 1936. Choate es un ingeniero británico que no tenía formación en arqueología o antropología. Llevó la teoría de Mu a un público más amplio a través de la serie de libros del continente perdido de Mu. Choate afirmaba haber descifrado antiguas tablillas nacalianas que detallaban la existencia de Mu y su avanzada civilización. Sin embargo, sus afirmaciones carecen de un respaldo científico y se consideran en gran medida especulativas. Philip Sclater, aunque Sclater no estaba directamente relacionado con la teoría de Mu, es conocido por haber propuesto la idea de Lemuria. Como biólogo, sugirió la existencia de un puente terrestre sumergido entre Madagascar y la India para explicar similitudes biológicas. Sin embargo, a diferencia de las connotaciones místicas asociadas con Mu, la teoría de Lemuria de Sclater estaba más centrada en la biogeografía. Estos personajes históricos contribuyeron a la creación y difusión de las leyendas de Mu y Lemuria, pero sus ideas carecen de respaldo científico y han sido refutadas por la comunidad académica. Los enfoques pseudocientíficos y las interpretaciones subjetivas de evidencias han perpetuado la imagen de estos continentes perdidos. Aunque no hay pruebas científicas sólidas que respalden su existencia, es importante reconocer la distinción entre las narrativas míticas y especulativas, promovidas por estos individuos, y el rigor científico que rige la investigación arqueológica y geológica. Ahora bien, ya establecimos el por qué los crearon. Sabemos que Mu hablaba de una ciudad que tenía muchos avances, mucha tecnología, muchos avances, y Lemuria fue propuesta básicamente como un puente biogeográfico para poder explicar el por qué en Madagascar, por poner un ejemplo, ¿no? No sé si sea cierto o no, porque de este lado las cebras son más blancas que en el otro. Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, ese era su explicación de él, que había existido un puente terrestre por el cual algunas especies habían brincado de un lado a otro, y pues al haber llegado para allá, la evolución se encargó de lo demás para poderlas adaptar a ese nuevo lugar. Ahora, ¿qué pasó con cada uno de ellos? El destino de Mu, según las narrativas especulativas sobre este continente, se sostiene que este antiguo continente enfrentó un cataclismo que llevó a su desaparición. Las teorías varían, y algunas de las explicaciones propuestas incluyen terremotos masivos, erupciones volcánicas o incluso eventos cósmicos. La idea general es que Mu, una vez próspera y avanzada, se sumergió en las profundidades del Océano Pacífico debido a estos eventos catastróficos. ¿Les suena? Destino de Lemuria. ¿Qué pasó con Lemuria? La teoría de Lemuria, propuesta por Philip Sclater en el contexto de la biogeografía, también sugiere la desaparición de este puente sumergido entre Madagascar e India. En este caso no se trata de una civilización avanzada como la historia de Mu, sino una cuestión geográfica que habría influido en la distribución de ciertas especies. Aquí simplemente lo único que mencionan o lo único que dicen es de que, pues bueno, un buen día se hundió la tierra y se acabó el puente. Sí, el destino de Lemuria, según la perspectiva científica, está relacionado con procesos geológicos naturales a lo largo de millones de años. La deriva continental y la actividad tectónica han remodelado continuamente la superficie de la Tierra, y la idea de que Lemuria como un puente terrestre sumergido es una explicación simplificada de estos fenómenos geológicos. ¿Qué relación tienen estos con los ovnis?
Bueno, la historia de Mu y Lemuria han sido ocasionalmente vinculadas con los fenómenos de los objetos voladores no identificados. En algunas teorías de conspiración y creencias pseudocientíficas, algunos afirman que estos continentes perdidos albergaban tecnologías avanzadas y que la desaparición de estas civilizaciones podría estar relacionado con la intervención de seres extraterrestres. Su tecnología avanzada de Mu y Lemuria sostienen que estos ambos continentes tenían civilizaciones altamente avanzadas con conocimientos tecnológicos superiores. Se argumenta que estas antiguas culturas podrían haber tenido acceso a tecnologías extraterrestres o que fueron influenciadas por seres de otros planetas. La verdad es que la falta de evidencia arqueológica no puede respaldar estas especulaciones, ¿no? A final de cuentas. O que ambos de ellos hayan tenido contacto con los ovnis, pues bueno, es algo que también no es muy coherente, ¿no? O sea, al final de cuentas, como no tenemos una prueba tangible o que alguien diga, miren, ahí está hundido, ¿no? El continente, pues no se ha podido investigar. Entonces, al final de cuentas, todas esas teorías son meramente especulativas y solamente están respaldadas por las creencias de algunos expertos, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que tenemos de esos dos continentes. Y por último tenemos al rey de los continentes perdidos, el que ha causado fascinación por el mundo en muchos lugares, que ha dado pie a la creación de personajes de cómics que viven ahí. ¿Quién es? Bueno, pues ya muchos lo saben, la Atlántida. Vamos a hablar un poquito de ella. La Atlántida, un enigma que ha fascinado a la humanidad a lo largo de los siglos. Emerge como un misterioso continente perdido que desapareció en las profundidades del océano. Este legendario reino ha capturado la imaginación de filósofos, escritores y exploradores desde la antigüedad, convirtiéndose en un mito arraigado en la cultura occidental. Atribuido principalmente al filósofo griego Platón, el relato de la Atlántida se ha entrelazado con la historia, la arqueología y las especulaciones, generando innumerables interpretaciones y teorías a lo largo de los siglos. La primera mención de la Atlántida se encuentra en los diálogos de Platón, específicamente en los de Timeo y Critias, escritos allá en el siglo IV a.C. En estos textos, Platón narra la historia de un poderoso imperio que floreció más allá de las columnas de Hércules, los estrechos de Gibraltar, y que desapareció en una catástrofe natural. La Atlántida, según Platón, era una sociedad avanzada y próspera, gobernada por reyes divinos y dotados de tecnología y conocimientos superiores. El relato detalla la caída de la Atlántida en un evento catastrófico, donde terremotos e inundaciones provocaron la sumersión de la isla en el océano. Aunque Platón presentaba la historia con un relato auténtico, la interpretación literal de la Atlántida como un continente real ha sido objeto de debate a lo largo de los siglos. Numerosas teorías han surgido en un intento de identificar la ubicación geográfica de la Atlántida, desde propuestas que la sitúan en el mar Mediterráneo hasta especulaciones sobre conexiones con civilizaciones antiguas en América. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha logrado validar la existencia real de la Atlántida, y muchos investigadores consideran que el relato de Platón es una alegoría o una invención literaria. A pesar de la falta de evidencia tangible, la Atlántida ha perdurado en el imaginario colectivo. Ha inspirado obras literarias, películas, y se ha convertido en un símbolo de una época perdida de esplendor y sabiduría. La búsqueda de la Atlántida continúa siendo una aventura intelectual y arqueológica, alimentando la curiosidad humana sobre los misterios ocultos en las profundidades del pasado. La Atlántida y su misteriosa desaparición sigue siendo un enigma que desafía la frontera entre la realidad y la leyenda. La historia de la Atlántida se originó en los diálogos de Platón, como ya bien mencionamos, y que es el único texto de la antigüedad donde se plasma qué fue lo que pasó.
¿sí? Sus referencias históricas, pues bueno, las tenemos ahí. Esos diálogos de Platón. Ahora, Platón como filósofo. Él era un discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Utilizó quizás la historia de la Atlántida para discutir sus ideas filosóficas sobre la justicia, el gobierno ideal y la naturaleza del hombre. En un contexto histórico, los diálogos de Platón se sitúan en el contexto de la Atenas del siglo IV a.C., una época marcada por la guerra del Peloponeso y la decadencia de la democracia ateniense. Ahora, a continuación vamos a dar un extracto en resumen de la historia de la Atlántida según los diálogos de Platón. En los diálogos de Timeo y Critias, Critias narra cómo su abuelo, también llamado Critias, le contó sobre una antigua civilización conocida como la Atlántida. Esta civilización prosperaba en una isla más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, y era gobernada por reyes divinos descendientes de Poseidón, el dios del mar. Los atlantes se volvieron codiciosos y buscaron expandirse, conquistando partes de Europa y África. Sin embargo, la Atlántida finalmente se enfrentó a la ira de los dioses y la naturaleza, y la isla se hundió en el océano en un cataclismo, poniéndole fin a su esplendor. Es crucial tener en cuenta que la historia de la Atlántida, tal como se presenta en los diálogos de Platón, se ha interpretado en diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos la han considerado una narrativa mitológica o una alegoría, mientras que otros han buscado evidencia física de su existencia. Sin embargo, no hay consenso entre los historiadores ni evidencia arqueológica que respalde la existencia real de la Atlántida. Según la descripción de Platón, la historia sigue siendo una fascinante pieza de la literatura filosófica de la antigua Grecia. ¿Vale? Aún así, a pesar de que no hay una evidencia física o arqueológica, se tienen ciertas teorías de qué fue lo que pasó. Una de ellas es la teoría de migración a otros continentes. La idea de que los habitantes de la Atlántida migraron a otros continentes y contribuyeron al desarrollo de civilizaciones avanzadas en gran medida es una especulación y no tiene bases históricas o arqueológicas sustanciales. La historia de la Atlántida, tal como se presenta en los diálogos de Platón, no ofrece detalles específicos sobre una migración de los habitantes a otros lugares. Sin embargo, a lo largo de la historia, algunas teorías y leyendas han surgido y sugerido una conexión entre la Atlántida y otras culturas o civilizaciones avanzadas. Estas ideas a menudo se basan en interpretaciones creativas y especulativas y no tienen una evidencia histórica sólida. Se tiene que si los atlantes se fueron hacia Egipto, se fueron hacia América, fueron los que ayudaron en la construcción de las pirámides, la orientación, una serie de datos que iremos tratando conforme vayamos viendo esas culturas, porque planeo dedicar un tiempo también a los egipcios, a los mayas, esas civilizaciones que tienen todo un misterio adentro, ¿no? Y que pues bueno, a final de cuentas hayan tenido alguna intervención de los atlantes, ¿no? Por ahí algunos habían especulado de que algunas de estas migraciones se fue hacia Pumapunku, que es un lugar donde hay unos enormes bloques de roca perfectamente pulidos y cortados, y que de ahí pudieron haber dado la tecnología para crearlos. Hay una teoría acerca de la Atlántida que vale la pena tocar porque involucra a los dioses, ¿sí? La historia de la Atlántida, según los diálogos de Platón, se origina en los relatos dados a Solón por un sacerdote egipcio durante su visita a Egipto. Estos sacerdotes, respetuosos con Solón y los atenienses, compartieron la historia de cómo Atenas derrotó a la Atlántida en una guerra hace aproximadamente 9.000 años. Después de la victoria, la Atlántida sufrió un cataclismo que la sumergió bajo el mar. Bueno, la narrativa de Platón se remonta a principios de los tiempos, cuando los dioses inmortales dividieron al mundo y Poseidón gobernó la Atlántida, una isla más grande que Libia y Asia juntas. Poseidón se casó con Clite,
una mortal y estableció la familia real. Construyó una ciudad con anillos concéntricos de agua y tierra para protegerla. Los descendientes de Poseidón gobernaron la Atlántida en armonía durante generaciones. La prosperidad de la Atlántida se basaba en una capacidad para importar todo lo que necesitaban a través de un canal que atravesaba la isla. Sin embargo, problemas surgieron cuando los gobernantes olvidaron las leyes divinas y comenzaron a comportarse como mortales, mostrando codicia y desviándose de las enseñanzas de Poseidón. Zeus, al ver la corrupción de los gobernantes atlánticos, convocó a una reunión de los dioses y pronunciaron juicio sobre la Atlántida. La historia de Platón termina aquí, sin revelar el destino final de la Atlántida. Platón no proporciona detalles sobre si creía que la existencia real de la Atlántida o si era una creación mítica. Las fechas de los eventos también es incierta, ya que Solón menciona que la Atlántida existió hace 9000 años, lo que podría ser una malinterpretación de símbolos egipcios para 100 y 1000, y algunos sugieren que la Atlántida podría haber existido durante la Edad de Bronce, respaldada por evidencias geológicas de una erupción volcánica alrededor del 1500 a.C. Aunque la historia de la Atlántida ha intrigado a muchos, la falta de evidencias concretas ha llevado a debates sobre la autenticidad. A pesar de las numerosas excavaciones arqueológicas, la existencia de la Atlántida permanece en el ámbito de la incertidumbre. César Luis de Montalbán, un explorador y viajero apasionado, profundizó en la historia y leyendas de Asia y América, convirtiéndose en un firme creyente en la existencia del mítico continente de la Atlántida. Durante sus viajes, Montalbán interactuó con sacerdotes egipcios en el Alto Nilo, quienes afirmaron ser descendientes de los atlantes, portadores de conocimientos de su civilización. Esta afirmación se alinea con otros rollos de papiro en el Museo de San Petersburgo, que mencionan investigaciones ordenadas por el faraón Sent en la segunda dinastía en busca de la Atlántida. En los Andes orientales, Montalbán se encontró con el Pistaco, el más alto sacerdote de la región, quien, aludiendo a Jesús, reveló su conexión con el culto atlante. Más tarde, cerca de La Guardia en Venezuela, el Pistaco compartió la trágica historia de la Atlántida, que tras alcanzar la grandeza y luego caer en la maldad, fue destruida por un cataclismo sumergiéndose bajo las aguas del Atlántico. Estos relatos no eran únicos, ya que Orellana, durante sus exploraciones en Venezuela, encontró mapas entre los aborígenes que representaban perfectamente el continente de la Atlántida. Además se mencionaba un libro perdido, Historia Universal de Dextro, que contenía la relación completa de los monarcas atlantes en España, vinculándolos con la colonización de Irlanda, Escocia, Inglaterra y América. Benito Arias Montana, un políglota extremeño del siglo XVI, tuvo acceso a obras prohibidas y condenadas, incluyendo una que detallaba la historia de los monarcas atlantes en España. Otro ilustre extremeño, Mario Rosso de Luna, sugirió la existencia de atlantes en Extremadura basándose en extrañas inscripciones y caracteres encontrados. La conexión entre la Atlántida y América se intensifica con Heinrich Schliemann, famoso arqueólogo descubridor de Troya, quien encontró evidencia fenicia en Troya con la inscripción del rey Cronos de la Atlántida. Posteriormente, su nieto, Paul Schliemann, reveló la existencia de un sobre sellado por su abuelo que contenía fotografías y documentos confirmando sus creencias en la Atlántida. Incluso el Estado Mayor del Ejército Español respaldó la idea de la Atlántida en el libro Acción de España en África, que argumenta la existencia del continente perdido basándose en similitudes geológicas entre España y Marruecos. Finalmente se destaca el testimonio del profesor Hernández Pacheco, quien al analizar depósitos y conglomerados en las costas de Cádiz, sugiere la posibilidad de intensos fenómenos tectónicos recientes, reavivando la leyenda de la Atlántida con su misterioso enigma.
lo cual nos estaría diciendo que en la actualidad sigue fascinando este continente. Ahorita que estábamos, que les estaba yo narrando estas los datos, estos menciones, no pudo salir de mi mente el cataclismo de la Atlántida, relacionado con el diluvio descrito en la Biblia. Al final de cuentas, habla de una inundación, del hundimiento de un continente, donde quizás pudiera ser, y luego considerando de que Zeus dio el veredicto de que la Atlántida estaba mal, etcétera, etcétera. Imagínense que resultara que sí, o sea que efectivamente el diluvio del cual nos hablaron esté relacionado con el hundimiento de la Atlántida. No sé, es una idea que cruzó ahorita por mi mente, y ahorita buscándola pues resulta que sí, o sea, varias gente también relacionan lo que es el diluvio con lo que es el hundimiento de la Atlántida. Pero bueno, a final de cuentas, como les vuelvo a repetir, está abierta la interpretación de cada quien. ¿Es un misterio? Sí es un misterio. No hay un sustento arqueológico, no lo hay, pero hay muchísimas teorías y muchas otras cosas que al final de cuentas, cuando se hacen las preguntas, la única explicación lógica es que existiera un puente, ¿no? Como lo mencionaron con Lemuria, de que existiera un algo que conectara a esas especies, ¿no? O que conectara el conocimiento o las cosas que hicieron unos con otros. Por ahí se hablaba también de cierta conexión entre los egipcios y los mayas, civilizaciones con el uso del cero, las demás civilizaciones no lo tenían. Y como diciendo, ¿y quién les enseñó, no? Entonces, bueno, es una serie de interpretaciones y de hipótesis que se dan, ¿no? Yo al final de cuentas, pues como les digo, es cuestión de cada quien el creer o no. Y pues bueno, por mi parte sería todo por este programa. Estuvo un poco más corto que el anterior, pero bueno, al final de cuentas así hizo esto, ¿no? Se hace más extenso, se hace más corto dependiendo del tema. Para el siguiente capítulo vamos a tratar de algún tema acerca de niños fantasmas. Por alguna razón se me vino a la mente hay que tomarlo, hay que investigar, hay que conocer un poco más acerca de estos niños fantasmas, y si alguien tiene algún relato, pues bueno, es bienvenido. Por el momento me despido de ustedes diciéndoles que la oscuridad acecha cada momento. Buenas noches.